Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Quiero comenzar esta emisión hablando de este tema que es sumamente importante y cada vez más grave. Decir primero que este jueves se informó que Israel detuvo la entrega de ayuda humanitaria, es decir, de alimentos en la zona norte de Gaza por un par de días. Sin embargo, eso sí, permitiendo que la Fundación Humanitaria Gaza, que es este grupo respaldado por Estados Unidos y por Israel, siga trabajando en la parte sureña de Gaza, así como en la parte central, para seguir en estos lugares repartiendo ayuda humanitaria. Es decir, la que está en el norte es la que cerraron. Ahora, según se reporta, esta suspensión de ayuda en la parte norte de Gaza se da después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusara a Hamas de robar la ayuda. Hay que decir que se reporta que líderes locales de Hamas en Gaza rechazaron esta aseveración. Eh, ok, a ver, hay varios elementos que hablar aquí. Hay que recordar, ok, hasta típicamente durante las últimas décadas, pero también en toda la primera parte, en toda la guerra entre Israel y Gaza, pero también desde antes, pero siempre históricamente, quien repartía la ayuda humanitaria en Gaza era las Naciones Unidas y demás ONGs organizadas y dirigidas por las Naciones Unidas. Concretamente en la guerra, cuando falta todo, es decir, cuando las tiendas están cerradas, no hay electricidad en la ciudad, y etcétera, quien estaba repartiendo la ayuda humanitaria directa a toda la ciudadanía, que son 3 millones de habitantes de Gaza, eran las Naciones Unidas. Ok. En mayo, apenas en mayo, Israel decidió quitarle esto a las Naciones Unidas, el reparto de ayuda humanitaria, quitarse a las Naciones Unidas, básicamente sacar a las Naciones Unidas de Gaza, pero como no estoy totalmente seguro de esto último, sí quitarle el reparto de ayuda humanitaria, no sé si sacar a todas las Naciones Unidas de Gaza, porque creo que no necesariamente esto es correcto, pero sí quitarle a las Naciones Unidas el reparto de ayuda humanitaria, el cual de todos modos es controlado por Israel, porque Israel es quien controla la frontera con Egipto, que es por donde entra, y también el puerto, que es por donde entra la ayuda. Eso está controlado por Israel. Entonces Israel simplemente no le da la ayuda humanitaria a las Naciones Unidas, y lo que decidió Israel es crear esta famosa Fundación Humanitaria Gaza, que se llama, que es una creación, una reciente creación, esta fundación de reciente creación, que la fundó Israel y según los reportes, básicamente está comandada o atendida por
contratistas estadounidenses, es de lo que se sabe. Bien, desde que comenzó este arreglo en mayo, desde que comenzó esto, se han estado repitiendo de manera diaria, las acusaciones de que el ejército de Israel está disparando a la población palestina que hace cola, que hace fila para acceder a esta ayuda humanitaria. Eh, para los 3 millones de habitantes de Gaza, estamos hablando de 3 millones de habitantes, solamente hay 3 puntos de reparto de alimentos en todo Gaza. 3 puntos de reparto en todo Gaza. Es decir, los 3 millones de habitantes de Gaza tienen que acudir por sus alimentos a cualquiera de estos 3 puntos. Y lo estábamos viendo, no siempre están abiertos los 3 puntos. Pero, ok, ahora, antes de que se me olvide, ¿por qué Israel decidió quitar las Naciones Unidas? Porque la estaba señalando o acusó o culpó a las Naciones Unidas de que las Naciones Unidas permitía que jamás accediera a esta ayuda humanitaria también, con lo cual le daba energía, le daba vida a Hamas, Hamas siendo el grupo eh, 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 armado que gobierna a Gaza. Entonces, Israel, aparentemente, según lo dicen ellos, hartos de que las Naciones Unidas, sin querer o queriendo, permitía que esta ayuda humanitaria fluyera también hacia Hamas, dijo Israel, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de esto para asegurarme de que Hamas no tenga acceso a esta ayuda humanitaria y tratar de debilitarlos. ¿Sí? Ok. Entonces, desde mayo, Israel se hace cargo del reparto de ayuda humanitaria. Ok. Y ahora esta nota dice, voy a repetirla un poco, dice que Israel, según los reportes, hizo una pausa este jueves por 2 días del reparto de ayuda, ¿sí? Cuando menos en uno de los puntos, ¿sí? Porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que jamás robó o está robando ayuda. Con todo esto que yo le acabo de contar, con todo esto que yo le acabo de contar, es decir, con el control absoluto que tiene Israel, no solamente de la ayuda humanitaria, que ya de por sí tenía el control de la ayuda humanitaria, incluso antes de sacar a las Naciones Unidas, porque era quien repartía, era es quien permite el acceso a Gaza desde Egipto y desde el mar de la ayuda humanitaria, Israel. Ok. No confía en las Naciones Unidas, ya quita a las Naciones Unidas, ya. Yo me hago cargo Israel del reparto. ¿Ok? Entonces, ahora sí Israel tiene 100% control del reparto de ayuda humanitaria, es decir, de alimentos. ¿Sí? Pero aparte, como podemos ver claramente en las imágenes, y aparte es como obvio y hasta contraintuitivo, Israel controla Gaza. Israel invadió Gaza hace ya tiempo. Si Israel mismo es quien ha estado evacuando y trasladando ciudadanos de Gaza primero hacia el sur y luego hacia el norte y regresense de otra vez al norte porque vamos a hacer limpia en el sur y regresense al sur porque vamos a hacer limpia en el norte. O sea, claramente Israel controla Gaza. Claramente, lo controla completamente. Ahí está moviendo a millones de personas de un lado para otro mientras trata de limpiar la ciudad de Hamas, cosa que no ha logrado. ¿Ok? Cosa que no ha logrado. Pero quien controla, entonces, jamás en teoría está abajo en los túneles bajo tierra, en teoría, a los cuales Israel, con todo y que controla, no ha logrado accesar del todo. ¿Sí? Pero todo lo demás lo controla Israel. Entonces, cómo es posible ahora que diga el primer ministro de Israel que jamás robó comida o ayuda humanitaria aquí en Israel?
¿Cómo? Pues, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y ahora encima, por supuesto, que castiga a los habitantes civiles de Palestina, negándoles la ayuda porque no quiere que, presuntamente, no quiere que jamás acceda a esta ayuda. Y entonces, como no quiere que jamás acceda a esta ayuda, entonces nadie está comiendo. Nadie. No hace mucha falta que yo matice y le ponga adjetivos a esto que le estoy explicando. Yo creo que usted se entiende más que bien. ¿Sí? Pero entonces resulta, aparentemente eso resulta, que con todo y que Israel tiene el control de este reparto de ayuda, todavía, aparentemente, según lo que dicen, jamás todavía tiene la capacidad de robar alimentos. ¿Cómo lo hace jamás cuando Israel es quien controla todo? No sabemos. Ahora, los reportes, los reportes espantosos desde que comenzó este arreglo es que día a día el ejército israelí, diario, y esto lleva más de 3 semanas, el ejército israelí ha estado disparando, matando diariamente a civiles, haciendo cola desordenadamente, probablemente desordenadamente según los reportes, haciendo cola para recoger sus alimentos. Eso sí, a eso sí los puede disparar y todo muy bien, pero no puede evitar que jamás, aparentemente, robe comida. Pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo entonces? Entonces, ¿qué están haciendo? Ahora, decir lo último a este respecto. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que los esfuerzos humanitarios en Gaza están siendo estrangulados. Añadió que los esfuerzos por ayudar a la población, obligando a los palestinos a entrar a zonas militarizadas, es inherentemente inseguro. De nuevo, según los reportes, cientos de palestinos han sido muertos en los centros de distribución de ayuda de este programa opaco, dice esta nota que es de The Economist, este programa de ayuda opaco organizado por Estados Unidos. Dice esta nota de The Economist que análisis independientes de algunos de los disparos hacia los civiles que están haciendo cola para esta ayuda humanitaria viene de parte de tropas israelíes. Según la información que yo he podido leerle a usted aquí, por tanto, la información que yo he tenido acceso aquí, que es tanto por The Economist, que es lo que le estoy leyendo, como Reuters y también de la AP, de la agencia AP, todos son medios tremendamente reputados, todos. Israel no ha negado estos hechos. Israel no ha dicho no lo he hecho. Lo único que ha dicho es, Israel no ha dicho no lo he hecho. Israel ha dicho sí disparamos, pero fue al aire o vamos a investigar estas denuncias. Es todo lo que eso es lo que ha dicho Israel. Israel no ha dicho yo no disparé contra civiles. Eso no lo ha dicho Israel según los reportes, según lo que yo puedo leer en los reportes. Ahora, que si estas agencias informativas, como yo se las acabo de decir, estas agencias no lo mencionan de esa manera, aunque sí lo haya dicho Israel, pues no sabemos. Pero de lo que se reporta acá por parte de estas agencias de noticias, Israel no ha dicho yo no fui.
Israel ha dicho, ah, sí, yo he disparado, pero ha sido al aire, o déjame investigar estas acusaciones. Hay una diferencia muy importante en esto, ¿eh? Hay una diferencia muy importante en esto. Pero estas acusaciones se han estado dando de manera diaria, diaria. Y ahora resulta que de todos modos, jamás de todos modos está robando la comida, según dice el propio primer ministro de Israel. De todos modos está robando la comida. Entonces, por último, como jamás de todos modos está robando la comida que yo Israel controlo, porque por eso yo Israel controlo la comida para que jamás ya no se la robe, pero de todos modos se la está robando, entonces cierro todo el centro de distribución por 2 días y todos los niños, mujeres y demás población civil no come nadie. Hombre, pues mejor que se les siga dando a las Naciones Unidas otra vez, ¿no? Pues mejor, o sea, ¿no? Y perdóname que me haya reído, pero están pasando cosas muy serias allá, ¿eh? Están pasando cosas muy, muy graves y muy serias allá. Ya este hombre, primer ministro de Israel, que ya desde antes de que empezara la guerra ya tenía acusaciones criminales dentro de Israel y las cuales se han dejado de perseguir porque está el país inmerso en esta guerra. Una vez que termine la guerra, Benjamín Netanyahu va a ir a la cárcel, ya sea por los crímenes que cometió antes de la guerra o todo parece indicar por los crímenes que está cometiendo en la guerra. Por lo pronto ya está acusado por la Corte Internacional Judicial. En teoría, Benjamin Netanyahu, en teoría, no puede salir de Israel y pisar un país signatario de la Corte Judicial porque lo deberían de meter a la cárcel porque ya está acusado. Pero después de que termine este conflicto, me parece que dentro del propio Israel lo van a estar acusando por estas cosas que están pasando con este asunto, con este asunto. Los reportes son muchos y de nuevo lo están diciendo medios de comunicación muy respetados. O sea que no son mentiras. Mentiras no son. Y exageraciones tampoco pueden ser. Bien, en lo que fue una sorpresa, cambiando de tema completamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de las negociaciones comerciales con su vecino Canadá y dijo que muy pronto anunciará los aranceles que Estados Unidos impondrá a todo el comercio con su principal socio comercial. Donald Trump dijo que está abandonando estas negociaciones después de enterarse de los planes de Canadá de imponer un impuesto a los servicios digitales que básicamente afecta a las empresas digitales o tecnológicas estadounidenses. Recientemente, ambos países habían puesto una fecha en julio para llegar a un acuerdo comercial. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que los jueces federales no pueden bloquear de manera temporal las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para todo el país, como hasta ahora ha venido sucediendo. Esta determinación, la cual se dio 6-3. Hay 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia, hay 9. 6 de ellos son abiertamente de ideología conservadora, 3 son de ideología liberal. Esta determinación se dio exactamente 6-3. Usted ya sabe quién apoya, quiénes son los 6. ¿Sí? Justo en la línea ideológica, 6-3.
Esta determinación se hizo en un caso en particular que se relacionaba con la orden del presidente Donald Trump de eliminarle la ciudadanía a aquellos niños nacidos en Estados Unidos que vienen de padres que no viven en Estados Unidos. Decir que la Corte Suprema de Justicia no hizo determinación alguna acerca de la constitucionalidad de esta orden ejecutiva de Donald Trump de quitarle la nacionalidad o no darle la nacionalidad a estos niños nacidos en Estados Unidos. ¿Sí? Por cierto, que esta orden de Donald Trump por lo pronto está suspendida por 30 días, por lo pronto. ¿Sí? Decir, sin embargo, y esto ya es muy técnico legal, pero decir, sin embargo, que cortes menores, es decir, cortes de abajo, abajo de la Suprema Corte de Justicia, todavía tienen poder sobre estados de la Unión Americana y grupos que demandaron directamente acerca de esto. A ver, esto después podremos tener una entrevista para que nos expliquen un poquito más, pero esto básicamente lo que pone de manifiesto, primero que nada lo que pone de manifiesto es el control que Donald Trump tiene sobre incluso la Corte Suprema de Justicia, sobre incluso la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En este caso, básicamente, la Corte Suprema de Justicia, los seis magistrados conservadores de la Suprema Corte de Justicia, que de acuerdo a Estados Unidos es la mayor corte de la tierra, están ideológicamente de acuerdo con que se le quite, se le niegue la ciudadanía a un niño nacido en Estados Unidos cuyos padres no viven en Estados Unidos. Ellos están de acuerdo. No lo pueden hacer legal porque resulta que la Constitución expresamente lo prohíbe, pero ellos están de acuerdo. Ellos están de acuerdo con Donald Trump. Entonces, no pareciera, y de nuevo, esto lo vamos a explicar después en una entrevista para hacerlo, porque es un tema muy técnico, pero no significa que este asunto del derecho a la ciudadanía para alguien que nazca en Estados Unidos se va a eliminar. Simplemente porque no, al final no se va a poder aplicar porque la Constitución es muy clara al respecto. ¿Sí? Y entonces, básicamente la determinación de la Corte Suprema de Justicia no es una determinación en el sentido de que se le quite la ciudadanía. No, no es eso. Pero básicamente sí están diciendo, nosotros estamos de acuerdo en que sí. Básicamente estamos de acuerdo en que sí. De todos modos, hay cortes menores que de todos modos lo pueden seguir haciendo, demandando y otorgando o ordenando la otorgación de la ciudadanía, pero por lo pronto los jueces de la Suprema Corte de Justicia dicen, yo estoy de acuerdo con Donald Trump, básicamente, cosa que tiene implicaciones muy, muy importantes, por supuesto. ¿Sí? Y aparte, por supuesto, el tremenda cantidad de poder de facto que esta orden y esta determinación, mejor dicho, les quita a las cortes inferiores. Porque, de nuevo, es decir, la Corte Suprema de Justicia le está queriendo, pretendiendo otorgar al Poder Ejecutivo o a la Casa Blanca, al presidente, una cantidad de poder que los fundadores de Estados Unidos, como está plasmado en la Constitución, expresamente no le dieron. Que es justo lo que está reclamando Donald Trump. Este presidente es el primer presidente que acude a la Suprema Corte de Justicia a decir, señores, yo necesito más poder que el propio poder que la Constitución me da. Y necesito que ustedes me lo autoricen. Porque Estados Unidos
Y aquí no estoy siendo ideológico, ¿eh? Ahí está la Constitución. Ahí está la Constitución. La Constitución bien expresa y claramente menciona que el Congreso básicamente tiene mucho más poder que el Poder Ejecutivo o que el presidente. Básicamente. Y este presidente lo que está haciendo es acudiendo a la Corte Suprema de Justicia a decir, ya no quiero que esto sea así. Ya sé que lo dice la Constitución, pero necesito que ustedes me ayuden a que hagamos cambios para hacerme a mí más poderoso, porque necesito más poder para poder hacer las cosas que yo quiero hacer. Y la Corte Suprema de Justicia está diciendo, sí, sí, tienes razón. De todos modos, no van a poder hacer muchos cambios porque está plasmado en la Constitución, pero la Corte Suprema de Justicia, con estos 6 magistrados alineados ideológicamente a Donald Trump, dicen, tú tienes razón. Pero esto es importante en sí. O sea, muy probablemente nada de lo que está pidiendo Donald Trump al final va a poder aplicarse porque está plasmado en la Constitución. Pero aún así, los magistrados dicen, estamos de acuerdo contigo. Y eso tiene mucho valor y mucho peso, de todos modos. Y por supuesto que envalentona al otro. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, hay que decir que el presidente de la Universidad de Virginia, según los reportes, renunció a su puesto bajo presión de la administración Trump. El New York Times, el diario New York Times, había reportado que el Departamento de Justicia estaba investigando a la Universidad de Virginia por no haberse deshecho de las iniciativas de diversidad que había ordenado el gobierno y demandó la renuncia de este hombre, Jim Ryan, a cambio de dejar de perseguir a la universidad. Se trata entonces de la primera vez que la administración Trump presiona directamente para que se vaya un presidente de una gran universidad. Hablando de información económica, hay que decir que el gasto del consumo en Estados Unidos de manera sorpresiva cayó en mayo en 0,1% comparado con abril. Mientras tanto, el índice de gasto personal de consumo, que es la medida más seguida de la Reserva Federal para la inflación, subió por un 2,3% anual durante el mes, a pesar de los temores de que la inflación pudiera subir de manera muy importante como resultado de la guerra comercial del presidente Donald Trump. Así, el índice Standard Poor's 500 allá en Nueva York se impulsó a un nivel máximo histórico al estar los inversionistas muy animados con la perspectiva de una rebaja de tasas de interés. Eso es tan solo nada más una esperanza. Rápidamente, déjeme le digo que el primer ministro ultraderechista de Hungría, Víctor Orbán, muy referenciado de Donald Trump, y lo digo en serio, Donald Trump varias veces lo cita a Víctor Orbán, el presidente ultraderechista de Hungría, advirtió a los organizadores y a la ciudadanía en general de la marcha del orgullo gay en la capital de Budapest que se abstengan de organizarlo o se abstengan de presenciarlo físicamente, porque si no habrá consecuencias legales. Esto dijo el primer ministro de Hungría. Hay que decir que el cada vez más antidemocrático gobierno de Víctor Orbán aprobó una iniciativa de ley que permite a la policía el prohibir las reuniones públicas de LGBT bajo el argumento de que están protegiendo a la niñez.
Resulta que Budapest tiene un alcalde que es liberal, completamente liberal. Su nombre es Gergerli Karaksony y él ha dicho que él mismo está apoyando que se lleve a cabo este evento del desfile del orgullo gay en Hungría en contra de los deseos del presidente Víctor Orbán. Mire, a nivel personal yo le voy a decir esto. Yo tengo dos hijos, varones, ya fuera de la universidad. Desde que eran bebés, literalmente desde que eran bebés, mi esposa o su madre y yo, como manera de paseo, vivíamos en la ciudad, adentro de la ciudad, y cada que había el desfile del orgullo gay en la ciudad donde crecieron mis hijos, en Estados Unidos, íbamos a verlo, el desfile, simplemente porque literalmente era muy colorido y era una buena salida para hacer un domingo, porque creo que eran los domingos. ¿Sí? Y entonces, desde que estaban en Carriola mis hijos, hasta que básicamente pudieron decidir, prefiero ir a jugar fútbol que ir a ver el desfile del orgullo gay, siempre fueron al desfile del orgullo gay. Y hoy en día los dos muchachos son dos muchachos graduados de universidad, cada quien vive con su novia en su departamento, no tienen, salieron, tengo que decir que salieron mucho, yo no sé si yo soy varonil, pero ciertamente mis hijos son infinitamente más varonines que yo, no tienen ningún problema con alguien gay o no gay, no tiene ningún problema y el haber ido toda su vida a ver el desfile del orgullo gay, no creo que les afectó en lo más mínimo, fuera de, y eso lo agradezco, de ser bien tolerantes. Y son súper intolerantes, son súper tolerantes e inclusivos. Súper. Y eso a mí me llena de orgullo, por cierto. Así es que, te digo, por si acaso Víctor Orbán está escuchando esto, la verdad que, o sea, yo no sé qué le puede pasar a un niño que vea a un desfile del orgullo gay. Pues en mi caso, yo tuve dos y no les pasó absolutamente nada. Y sospecho que si hubiera tenido tres, tampoco. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este viernes fue inusualmente activo en noticias. Otra noticia que fue la primera que se informó este viernes, pero después nos rebasó el ciclo noticioso, pero la primera noticia fue la de un arreglo, un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Y apenas estábamos empezando a analizar este asunto cuando venían todas las demás noticias importantes. Así es que, incluyendo la pelea entre la principal economía del mundo con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, con Canadá. Pero bueno, vamos a hablar de lo primero, del acuerdo entre China y Estados Unidos. Está con nosotros Axel Martínez Betanzos. Él es experto en relaciones internacionales, experto en geopolítica, analista muy referenciado en medios de comunicación, incluyendo este, por supuesto. Axel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo más importante de este famoso acuerdo comercial que se
anunció hoy entre China y Estados Unidos. Bueno, pues este acuerdo vino a sorprender a todo el mundo, ¿no? Esta guerra anunciada entre China y Estados Unidos, esta guerra comercial que desde esta segunda administración de Donald Trump venimos arrastrando, parecería que ya llegó a un primer gran acuerdo, ¿no? Estos acuerdos de Ginebra, como ya se están conociendo en el mundo económico comercial, en donde muy orgullosamente Trump ha revelado, ¿no? Los porcentajes de esta pues relación asimétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser un 55% de aranceles los productos chinos que entren a Estados Unidos, mientras que los productos estadounidenses que entren a China solamente van a ser de un 10%. Y Trump dice, estamos orgullosos y estamos en una buena relación. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, Ajá. hay que recordar esta guerra arancelaria que Trump lanzó primero contra China y ya después contra toda la globalización y casi todos los países, recordar este arancel del 10% que de facto le dio a todos, a socios, no socios, amigos, enemigos, ¿no? Recordar que incluso, por ejemplo, con sus socios del TMEC, ¿no? México y Canadá, les puso ese arancel de facto y luego les puso un porcentaje mayor. ¿Por qué? Por el tema del fentanilo, ¿no? Lo mismo pasó con China, ¿no? Recordar que llegó hasta un arancel del 155%, lo que quería imponer Estados Unidos hacia China, ¿no? Y por su parte, pues China también respondió, lo dejó en un 125%, ¿no? En estas primeras negociaciones que hubo, tanto, por ejemplo, en Londres, ¿no? Que fue donde se empezó a llevar todo este tema, ¿no? Pues se fueron reduciendo de manera que no estuviéramos en una situación de economías prácticamente pues dependientes, ¿no? De estos aranceles, ¿no? Hoy Trump, a todas luces, puede decir, uno, que su economía sigue creciendo. Dos, algo muy importante, muchas empresas, derivado de toda esta situación, volvieron a relocalizarse en suelo norteamericano, ¿no? Tres, va a tener, digamos, la situación de los productos clave o estratégicos, ¿no? Las famosas tierras raras, ¿no? Estos minerales que son ocupados en la industria de los microprocesadores, en la industria tecnológica y de la guerra, pues están dentro de este marco comercial, ¿no? Es así que pues Trump sale victorioso, ¿no? En esta primera resolución, pues este gran acuerdo que han tenido. Por su parte, China, bueno, va a quitar ¿cómo se llaman? Estos trámites que estaba poniendo para exportar este tipo de minerales hacia Estados Unidos. Va a también tener acceso nuevamente a los microchips, que recordar, incluso alguna vez lo habíamos hablado aquí, había ese boicot, ¿no? Pero, Sí. Axel, permíteme, nada más hago aquí un paréntesis. O sea, hasta ahora lo que están pasando es que se están quitando los castigos que se habían impuesto por el conflicto comercial. Pero la pregunta es, ¿cómo quedan ahora entonces, después de que se están quitando todos los castigos? Porque China no le estaba exportando los materiales raros a Estados Unidos precisamente porque estaba en represalia por lo que Estados Unidos le había hecho, etcétera, etcétera. Entonces, se están evitando ya los mayores ataques. Entonces, ¿cómo queda la relación comercial? Hoy queda una relación meramente asimétrica, un 55% de arancel contra un 10%, ¿no? Entonces, desde aquí vemos que el gran ganador fue Trump, ¿no? Por esta situación. Yo les comentaba, ¿no? La economía de Estados Unidos había desacelerado 0.5% desde enero, mientras que la de China venía casi a un 9% con cifras de mayo, ¿no? Entonces, esto no estaba conveniendo a las dos principales economías. Pues llamémosla esta tregua comercial, nos deja ver que todavía siguen siendo economías que al final de cuentas se están complementando, ¿no? Entonces, por un lado, nos ayuda a bajar la tensión en materia arancelaria. Este acuerdo con China es el segundo que firma de esta magnitud Trump. Acaba de firmar también hace unos días con Reino Unido. Está en negociaciones con Suiza y también dijo el día de hoy que va por un gran acuerdo con la India. Y también lo dijo su vocera. En cuestión de estos acuerdos, recordar que Trump había dado hasta entrado el mes de julio. Quien no se sentara a negociar con él acuerdos bilaterales de manera directa con Estados Unidos, se iba a atender a las consecuencias. Les iba a llegar, como él declaró, una invitación diciéndole, pues muchas gracias por tu interés, pero ahí te va un arancel del 15, del 20, del 25, del 45%, ¿no? Entonces, ¿qué puedo vislumbrar?
que justamente, ¿no? Se están quitando sus castigos, pero lo que está primando ahorita es que Estados Unidos está generando un proceso de economías bilaterales, ni siquiera regionalizadas, ¿no? No estamos hablando de una negociación, por ejemplo, con sus socios como es México, Estados Unidos. Es una situación que está buscando una negociación uno a uno, ¿no? Son muy pocos los bloques regionales con los que Trump está buscando negociar en conjunto, que obviamente son sus aliados de la Unión Europea Ujú. y sus aliados tanto Canadá como México, ¿no? Pero también ahí es un punto importante de ver también esta parte de los discursos agresivos de Trump. La Unión Europea está negociando en conjunto, pero Trump hizo su desplante cuando España dijo que no iba a autorizar el 5% de su PIB para entrarle al gasto de la OTAN. ¿Y qué dijo Trump? No, pues le voy a poner un 25% de aranceles. Muchos medios dijeron, bueno, o sea, ¿qué te pasa, no? No vas a negociar de manera bilateral con España. España viene en un paquete que es la Unión Europea. Entonces, ahí también vemos que estos desplantes, este discurso o esta diplomacia muy agresiva, una diplomacia de los cañones que siempre ha caracterizado al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Durante toda su política exterior, o es con el mazo, con el garrote, o es con la manzana, con la zanahoria, como lo queramos ver, ¿no? Esta política del garrote y la zanahoria, pero que hoy en día Trump es esto, ¿no? Es el epítome de una política exterior realmente muy agresiva, muy amenazante y que también no está cumpliendo, ¿no? Ya Pe- lo vimos con el tema de Irán, ¿no? Les dio 2 semanas y ¿qué pasó? Los atacó. Pero Y así es comerciales. dime una cosa, en este acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿qué se están cobrando ya con el acuerdo, qué se están cobrando aranceles mutuamente? Ahorita va a quedar un 55% a productos chinos que se van a ir desclasificando algunos conforme este acuerdo vaya evolucionando, porque todavía están en rondas de negociación de saber si algunos productos van a tener menos aranceles o algunos otros más aranceles. Y por su parte, 55%, ese es un mundo de aranceles. ¿Qué gana China con esto? pues bueno, por ejemplo, China lo que está ganando en este momento, uno, es tener todavía posición dentro del mercado estadounidense. Al final todos sabemos que esto, ¿quién lo va a terminar pagando? Los consumidores. Eh, O sea, eso también ha sido una gran crítica que han hecho los medios locales de Estados Unidos, que mucho de esto se le va a cobrar al consumidor final. Y Trump dice, no pasa nada, ¿por qué? Porque esto viene aparejado de una reforma fiscal. En el Senado de Estados Unidos están dos cuestiones todavía ahí latentes, su reforma fiscal y este macroacuerdo que se tiene que ratificar. Entonces, Trump ha seguido una estrategia meramente interesante porque si está cobrando estos aranceles, está diciendo y tiene cifras para decir ha sido efectivo. Yo les comentaba, hay un incremento de más del 20% de empresas que han relocalizado su industria en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les funcionó esta política agresiva, ¿no? Para ellos, ¿no? Segunda instancia, ¿no? Tenía una política fiscal de cobrarles menos impuestos que sea inversamente proporcional a estos altos impuestos que está cobrando por productos, dejaría en una situación no de desventaja al consumidor final, ¿no? Entonces también se habla de esta situación, de jugar con una reforma fiscal, jugar con esta reforma impositiva, checar los impuestos que está cobrando y estos van a ser pagados a través de los productos que entran, ¿no? Entonces, desde ahí está favoreciendo al consumidor final. Es una estrategia que, digo, ha tomado pues este vuelo, ¿no? Este rumbo, pero sí deja de ver que obviamente Trump y sus hacedores de política están viendo todo de manera muy integral, ¿no? O sea, todo va unido con todo. El mm. tema de que ahorita vimos en Irán, ¿por qué lo atacaron en fin de semana para que no se disparan los mercados, ¿no? Recordar que también muchos de los dichos de Trump alteraban demasiado los mercados, ¿no? Y que hubo un momento en que ya los mercados ya no creían en lo que Trump decía, ya no había confianza en su palabra, ¿no? Parecía como esta fábula de Pedro y el lobo, ¿no? Ya nadie creía en sus Claro. amenazas. Y Eh, hoy en día te- ya lo vimos, ¿no? Axel, por favor, en 2 minutos, ¿te puedes referir ahora de pronto al nuevo frente de batalla que nadie se esperaba tampoco de Canadá con Estados Unidos, que Estados Unidos dice que rompe las relaciones, las negociaciones comerciales con Canadá? 2 minutos. Nuevamente, Trump es una persona que es un inverosímil en la hora de negociar, ¿no? No legitimo la forma en la que lo hace, pero si algo lo ha caracterizado es esta forma agresiva, ¿no? Este rompimiento ya se estaba generando, ya había fricciones con el anterior primer ministro, ¿no? Ahora que en el poder está el nuevo primer ministro y que también hay una situación de tensión, y lo vemos también aquí en México, ¿no? Él
agregar a México como dentro de su lista de países que están dejando nuevamente generar lavado de dinero, algunos bancos que se acusaron aquí en México de empresarios que estuvieron muy cercanos al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, deja ver que esta diplomacia agresiva sigue estando, ¿no? Entonces, este rompimiento de relaciones de negociación con Canadá es ese mismo ejemplo, ¿no? Quiere llevarnos al límite para saber hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ceder. O sea, eso es una situación real. La política de negociación, tanto en materia comercial, en materia de política exterior, lo estamos viendo en materia de seguridad internacional y nacional, es una política totalmente agresiva y Trump está sacando sus dividendos, que sí ha disgustado y que también está jugando con mucha pólvora porque al interior de Estados Unidos, los temas migratorios que está teniendo, ¿no? El tema de seguir apoyando al Estado de Israel en su genocidio en Palestina, ¿no? Los temas que está viendo aquí, por ejemplo, con el gobierno mexicano que sigue con el tema del fentanilo, de que México no está haciendo nada y que todavía tiene intenciones de intervenir militarmente, nos deja ver una suma que es una política agresiva para saber hasta dónde o quien está negociando cede y sobre eso firmar algún acuerdo. Bueno, pues Axel Martínez Betanzos, experto en relaciones internacionales y geopolítica, te agradezco muchísimo. Tú siempre muy buena disposición a charlar con nosotros. Gracias, Alberto. Un saludo. Igualmente para ti, buen fin de semana. Y bueno, hablando de fin de semana, vamos a enviarlo a usted a su fin de semana cambiando de tono completamente en toda la semana. Y vamos a hablar ahora de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Muy buenas tardes a todos, a mi querido Alberto, a Mauricio en los controles y como siempre, un placer enorme saludarlos a ustedes, queridos oyentes, que como siempre me permiten este espacio de escucha y reflexión desde Bienestar Alternativo. Este momento que disfruto compartir con ustedes, lo agradezco enormemente. Hoy no vengo a darles como estas reflexiones que siempre los viernes les hago. Vengo como a hacerles una invitación a jugar. ¿Sí? A jugar. ¿Y qué tal si hoy jugamos a ser niños? A veces lo único que nos hace falta es eso, volver a jugar. Dejar a un lado la armadura de adultos, el exceso de lógica, de la rigidez, del control, de la seriedad, de la prisa y mirar la vida con ojos de niños, de asombro, como si todo fuera un milagro, como si todo fuera mágico. Porque cuando uno juega, no juzga. Cuando uno juega, imagina. Cuando uno juega, crea. Y desde ahí, la neurociencia nos ha demostrado que se puede cambiar las realidades. Y es precisamente eso lo que nos está haciendo falta. Aprender a entrenar nuestra mente para crear otra realidad. Porque mientras allá afuera se repita una y otra vez los mismos titulares que ocupen nuestra mente, como la guerra, la injusticia, la corrupción, el cambio climático, el conflicto, el abuso de poderes, inteligencia artificial, que ya respira por nosotros, y la inflación que aprieta, y las potencias que se tensan, y los derechos humanos que claman, y el hambre que persiste, las pandemias que amenazan, las migraciones que duelen y esa polarización que nos separa más de lo que nos une, pues no vamos a aprender a cambiar nuestra realidad y vamos a activar simplemente miedo, ansiedad, cortisol. Por lo que me pregunto, ¿y si todo eso tan importante, tan urgente, solo nos estuviera distrayendo de lo esencial? ¿Y si por solo sostenerlo constantemente en nuestro pensamiento, esto se convierte en alimento de esta baja vibración en el colectivo? Porque vivimos en un planeta de dualidad y eso, más que un concepto filosófico, es una oportunidad, una clave. Donde hay oscuridad, también hay luz. Donde hay carencia, también hay abundancia. Donde hay caos, también hay orden. Donde hay guerra, también hay paz. Tenemos el libre albedrío para elegir con qué vibración queremos resonar. Pero ¿dónde estamos poniendo el foco? Si la mayor parte de lo que ocupa nuestra mente, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, es lo denso, lo conflictivo, lo que nos duele, ¿realmente estamos equilibrando esta dualidad? Imaginen por un momento que la Tierra no solo es nuestro hogar, sino es nuestra universidad espiritual. Un lugar que nos entrena, que nos enseña a ver las dos caras de la moneda, nos pone a prueba y nos pregunta, ¿vas a ser parte del ruido
o vas a ser parte de la armonía. Pero para responder con sabiduría hay que salir del piloto automático, hay que dejar de reaccionar, de sobrevivir y empezar a crear con plena presencia, con plena conciencia. Y eso solo sucede cuando hacemos algo muy poderoso, cuidar nuestra paz mental. Eso que cada vez suena más difícil de lograr. Hoy quiero recordarles algo que ya saben, pero que a veces olvidan. No hay revolución más poderosa que una mente en paz. No hay protesta más contundente que un corazón en equilibrio. Y no hay una transformación más duradera que la que nace desde adentro. Porque cuando vibramos desde el equilibrio, cuando decidimos nutrirnos con lo bueno, cuando empezamos el día con gratitud, con intención, con pausa, pero con presencia, le estamos diciendo al universo, estoy listo, lista para co-crear otra realidad. Y esa es la verdadera inteligencia, la emocional, la espiritual, la que no viene de un algoritmo, sino de un alma despierta. Entonces, ¿qué sería inteligente hacer para cambiar esta realidad? Sería inteligente empezar por nosotros, por nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras decisiones, por nuestros límites sanos, por nuestros equilibrios sanos, por nuestra respiración y por nuestros pensamientos. Por lo que pensamos, lo sentimos y lo que sentimos, lo manifestamos. Querer para creer, creer para crear, crear para manifestar, decía mi maestra. Tete, te quiero. Y bueno, Tete ya no está acá, pero sí nos enseñó, o a mí al menos me enseñó, al poder que tenemos de manifestar. Y si todo lo que manifestamos viene desde el miedo, desde la prisa, desde la reacción, ¿cómo esperamos construir un mundo diferente, un mundo distinto? Hoy quiero invitarte a que juegues, a jugar diferente, a jugar, a imaginar titulares que hablen de compasión, de creatividad, de conexión humana, de lo positivo, a jugar a vivir con propósito, con alta vibración, a jugar desde el presente, a jugar desde la belleza, incluso en medio del caos. Empezar a ver lo bueno que tienes y no ver lo que no tienes. Empezar a ver lo agradecido que puedes estar con cosas pequeñas que suceden, que has dado ya por sentado y que son milagros. Respirar, movernos, ver, sentir, son cosas maravillosas que a veces ni siquiera reconocemos y agradecemos. Porque si este planeta es una gran escuela, entonces la materia importante que venimos a aprender es esta: cómo amar mejor, cómo amarnos mejor, cómo amar la vida mejor, cómo amar al otro mejor, incluso cómo no piensa como yo y lo respeto, incluso cuando duele, incluso cuando es tan diferente, incluso cuando suelto el control, suelto el ego, y ese aprendizaje empieza aquí, ahora, con una acción, con una decisión. Cuando eliges agradecer, cuando eliges regalarte esos minutos de reflexión. Así que esto es esta invitación para este fin de semana, a jugar, a agradecer, a ser parte de esta comunidad que busca ir más allá del ruido, más allá de la superficie, más allá de la queja. Gracias por atreverte a jugar conmigo y gracias por atreverte a jugar este fin de semana. Recuerda siempre, tu paz mental no es negociable, tu equilibrio emocional es tu ancla y tu capacidad de imaginar es tu mayor poder. Desde Bienestar Alternativo, les mando un feliz fin de semana. Espero que decidan vibrar más alto, con conciencia y con presencia, y con alegría desde el niño que habita en cada uno de ustedes. Feliz fin de semana. Y feliz fin de semana para ti también, Mafa Moya. Que sigan a Mafa en sus redes sociales, @Mafa Moya. Mafa como María Fernanda, Moya con Y, @Mafa Moya. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos a la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.